un símbolo grabado en piedra, un juramento en la sombra y un conflicto que la Iglesia ha intentado enterrar por siglos. Todo comenzó cuando unos constructores medievales, los primeros masones, guardaban secretos que ni el Vaticano podía controlar. Con el tiempo dejaron de construir catedrales y comenzaron a construir ideas. Desde entonces, la Iglesia y la masonería han librado una guerra silenciosa, no con espadas, sino con símbolos, condenas y conspiraciones. ¿Por qué la Iglesia los temía tanto? ¿Qué se esconde realmente detrás de sus rituales? Este no es un cuento de teorías locas, es una historia real de poder, fe y miedo, y está más viva que nunca. ¿Alguna vez has sentido que hay fuerzas invisibles que moldean nuestra historia? En las sombras de antiguas catedrales, entre los susurros de corredores vaticanos y tras las puertas cerradas de logias masónicas, se ha desarrollado uno de los conflictos más fascinantes y misteriosos de la civilización occidental. ¿Qué secretos guardan realmente los masones? ¿Por qué la Iglesia Católica durante siglos ha señalado a esta fraternidad como una amenaza para la fe cristiana? La noche cae sobre una catedral gótica. A través de sus vitrales, la luz de la luna proyecta símbolos que parecen danzar entre las sombras. Un anciano sacerdote observa con recelo a un grupo de hombres que se reúnen en silencio a pocas calles de distancia. Llevan anillos con símbolos geométricos y hablan en códigos que solo ellos comprenden. Esta escena podría situarse en el siglo XVIII, pero el conflicto que representa ha perdurado hasta nuestros días. Por un lado, la Iglesia Católica, una institución milenaria que ha guiado la espiritualidad de millones, guardiana de la tradición y la ortodoxia. Por otro, la masonería, una fraternidad que surgió de los gremios medievales y evolucionó hasta convertirse en una sociedad que promueve valores de libertad, igualdad y fraternidad. Entre ambas, un abismo de desconfianza, acusaciones y quizás malentendidos históricos. Lo que muchos no saben es que la verdadera historia de este conflicto no es solo sobre religión o poder. Es una batalla de ideas, una confrontación entre visiones del mundo que reflejan las grandes transformaciones de la sociedad occidental. Y quizás, como descubriremos, lo que se oculta no son tanto los secretos masónicos, sino los miedos y ansiedades de una iglesia que veía cambiar el mundo a su alrededor. En este viaje nos adentraremos en los pasillos del tiempo para descubrir qué hay realmente detrás de esta rivalidad centenaria. Desde las logias, donde se gestaron revoluciones, hasta los despachos vaticanos, donde se firmaron condenas, vamos a desvelar juntos lo que pocos se han atrevido a contar. La verdadera historia de lo que los masones ocultan en la historia de la Iglesia. ¿Te has preguntado alguna vez quién construyó las grandes catedrales medievales que aún hoy nos dejan sin aliento? Imagina una mañana fría del siglo XIV en las afueras de Chartres, Francia. Decenas de artesanos trabajan meticulosamente en enormes bloques de piedra. Entre ellos, los maestros canteros, los masones originales, guardan celosamente los secretos de su oficio. Cómo calcular la altura perfecta de un arco, cómo tallar una gárgola que desafíe la gravedad, cómo crear vitrales que filtren la luz divina. Estos hombres no eran simples obreros, eran los guardianes de un conocimiento sagrado. La palabra masón proviene precisamente de estos constructores medievales, los maçons en francés antiguo. Organizados en gremios estrictamente jerárquicos, estos artesanos desarrollaron señas, palabras y rituales secretos para identificarse entre sí y proteger los conocimientos técnicos que les daban sustento. Cuando un aprendiz era aceptado, juraba solemnemente no revelar estos secretos bajo penas severas.
Aquí encontramos la primera semilla de lo que siglos después se convertiría en la masonería moderna. El gran salto ocurrió en Londres el 24 de junio de 1717, día de San Juan Bautista. 4 logias londinenses que habían sobrevivido a la era de la construcción de catedrales se unieron para formar la primera gran logia. Este evento marca el nacimiento oficial de la masonería especulativa o moderna. Ya no se trataba de artesanos que construían edificios reales, sino de hombres que usaban las herramientas de construcción, el compás, la escuadra, el nivel, como símbolos para construir un templo interior, espiritual y moral. La mitología masónica se centró en la construcción del templo de Salomón, narrado en la Biblia. El maestro constructor Hiram Abif se convirtió en una figura central de sus rituales, simbolizando la fidelidad hasta la muerte a los secretos confiados. Los masones modernos ya no tallaban piedras, sino que pulían la piedra bruta de su carácter. Adoptaron símbolos como el ojo que todo lo ve, las columnas del templo de Salomón y el pavimento de mosaico blanco y negro que representa la dualidad del bien y el mal, la luz y la oscuridad. Para la Iglesia Católica del siglo XVIII, observando desde lejos, esta transformación resultaba perturbadora. ¿Qué hacían estos hombres reunidos en secreto, jurando fidelidad a rituales misteriosos, usando símbolos religiosos fuera del control eclesiástico? En una época donde la Iglesia mantenía férreo control sobre la espiritualidad, la aparición de una fraternidad que ofrecía una vía alternativa de perfeccionamiento moral era vista, cuando menos, con sospecha. Lo que comenzó como un simple gremio de artesanos había evolucionado hasta convertirse en algo que la Iglesia no podía comprender ni controlar. ¿Era esta nueva fraternidad una amenaza real o simplemente un reflejo de los cambios que sacudían a la sociedad europea? Roma, 1738. En los solemnes corredores del Vaticano, el Papa Clemente XII firma con mano temblorosa un documento que cambiará para siempre la relación entre católicos y masones, la Bula In Eminenti Apostolatus. Con tinta negra sobre pergamino, condena oficialmente a la masonería como una sociedad sospechosa de herejía, conspiración y perversión moral. ¿Qué había descubierto la Iglesia que provocó tan severa reacción? La respuesta, curiosamente, revela más sobre los miedos de la Iglesia que sobre los verdaderos secretos masónicos. Bajo pena de excomunión, prohibimos a todos los fieles cristianos ingresar en dichas sociedades de francmasones, declaraba el documento papal. Las razones eran vagas: juramentos secretos, potenciales conspiraciones contra la Iglesia y el Estado, y la mezcla de hombres de diversas religiones en una sola fraternidad. La excomunión, el castigo espiritual más severo, significaba la separación completa del católico de los sacramentos y la comunidad de fieles. Para la época, era una condena no solo espiritual, sino también social. El caso de John Custos ilustra dramáticamente las consecuencias de esta condena. Este masón de origen suizo fue arrestado en Lisboa en 1743 y torturado por la Inquisición portuguesa. Durante semanas soportó el potro, el fuego y otros tormentos para que revelara los terribles secretos masónicos. Cuando finalmente cedió, sus revelaciones resultaron sorprendentemente mundanas. Palabras en clave, apretones de manos especiales, juramentos de ayuda mutua y alegorías morales. Sus inquisidores, esperando descubrir rituales satánicos o complots revolucionarios, quedaron desconcertados, pero no convencidos. Lo que realmente aterrorizaba a la Iglesia no eran los rituales en sí, sino las ideas que la masonería representaba. En pleno siglo de las luces, la fraternidad masónica promovía conceptos peligrosamente revolucionarios: tolerancia religiosa, aceptando protestantes, judíos y católicos por igual.
pensamiento racional por encima del dogma y una moral que no dependía exclusivamente de la revelación divina, sino del cultivo de virtudes interiores. En una Europa donde religión y poder político estaban entrelazados, estas ideas amenazaban no solo la autoridad espiritual de la Iglesia, sino también el orden social establecido. Las logias masónicas se convirtieron en espacios donde nobles, burgueses e intelectuales podían reunirse como hermanos, independientemente de su estatus social. En estos espacios circulaban libros prohibidos, se discutían ideas ilustradas y se gestaba lentamente una nueva visión del mundo. Para una iglesia que durante siglos había controlado qué podía pensarse, qué podía leerse y quién podía reunirse con quién, la masonería representaba una pérdida de control aterradora. La pregunta persistía: ¿eran los masones herejes peligrosos? ¿O simplemente hombres adelantados a su tiempo, atrapados en el fuego cruzado de un mundo en transformación? París, 28 de abril de 1897. Una multitud expectante llena el gran salón de la Sociedad Geográfica. Periodistas, clérigos y curiosos aguardan la revelación prometida por Leo Taxil, el hombre que durante 12 años había escandalizado al mundo católico con sus detalladas exposiciones de los rituales satánicos de la masonería. El ambiente está cargado de tensión cuando Taxil sube al podio. Se aclara la garganta y pronuncia palabras que dejarían atónita a la audiencia. Señoras y señores, esta ha sido la mayor broma de mi vida. Todo lo que he dicho y escrito sobre los masones y sus conexiones con el diablo ha sido una completa invención. Gabriel Antoine Jogan Pagès, conocido como Leo Taxil, había sido excomulgado en 1879 por sus escritos anticatólicos. 8 años después, en 1887, anunció su conversión al catolicismo y comenzó a publicar una serie de libros sensacionalistas donde afirmaba revelar los verdaderos secretos de la masonería. En obras como Los misterios de la francmasonería revelados y El diablo en el siglo XIX, describía rituales masónicos donde se adoraba a Lucifer, se profanaban hostias consagradas y se invocaban demonios. Incluso inventó un personaje, Diana Bogan, supuesta gran sacerdotisa del payadismo luciferiano masónico, que se había convertido al catolicismo y revelaba los secretos más oscuros de la orden. Lo más asombroso no fue la creatividad de Taxil, sino la credulidad de la Iglesia. El Papa León XIII, que había publicado en 1884 la encíclica Humanum Genus contra la masonería, recibió personalmente a Taxil en el Vaticano. La prestigiosa revista jesuita La Civiltà Católica difundió sus revelaciones como hechos probados. Obispos y sacerdotes de toda Europa citaban sus obras en sermones contra la amenaza masónica. Durante 12 años, esta elaborada farsa alimentó y dio forma concreta a los peores temores de la Iglesia sobre la masonería. ¿Qué decían realmente estos rituales masónicos que tanto aterrorizaban a la Iglesia? Lejos de las fantasías satánicas de Taxil, los verdaderos rituales masónicos se centraban en dramas alegóricos sobre la muerte y resurrección simbólica, la búsqueda de la luz del conocimiento y reflexiones morales sobre virtudes como la templanza, la prudencia y la justicia. El simbolismo masónico, con sus herramientas de construcción, sus referencias al Templo de Salomón y sus grados de iniciación, buscaba ofrecer a sus miembros un sistema de crecimiento moral y espiritual, no una alternativa satánica al cristianismo. La pregunta inquietante permanece: ¿cómo pudo una institución milenaria como la Iglesia Católica, con sus teólogos, eruditos y líderes, caer tan fácilmente en una farsa tan elaborada? Quizás porque la mentira de Taxil encajaba perfectamente en los miedos preexistentes. La Iglesia no necesitaba pruebas porque ya sabía que la masonería era maligna.
La farsa de Taxil no creó el mito de la masonería satánica, simplemente dio forma concreta y verificable a temores que ya existían, demostrando que a veces creemos no lo que es verdad, sino lo que confirma nuestras convicciones más profundas, incluso si éstas nacen del miedo y la incomprensión. Viena, 1791. En el Teatro Freihaus auf der Wieden se estrena La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Entre el público, algunos reconocen los símbolos ocultos en la obra: la lucha entre la luz y la oscuridad, las pruebas de iniciación, el triunfo de la sabiduría racional sobre la superstición. Mozart, masón desde 1784, había codificado en su ópera los ideales de la masonería ilustrada. Mientras el público aplaude, pocos comprenden que están presenciando no solo una obra maestra musical, sino un manifiesto de las ideas que estaban transformando Europa y que la Iglesia Católica consideraba una amenaza existencial. Los cafés de París, las universidades alemanas, las logias masónicas de Londres y Viena. En estos espacios del siglo XVIII bullía el fermento intelectual de la Ilustración. La razón se elevaba como la nueva diosa, cuestionando tradiciones, desafiando dogmas, examinando críticamente las bases del poder político y religioso. En este caldo de cultivo, la masonería floreció como nunca. ¿Coincidencia? Difícilmente. La fraternidad masónica ofrecía un espacio donde estos nuevos ideales podían discutirse libremente, lejos de la censura eclesiástica y la vigilancia estatal. Los valores masónicos y los ideales ilustrados se entrelazaban profundamente: libertad de pensamiento, tolerancia religiosa, igualdad entre hermanos independientemente del rango social, fe en el progreso humano a través del conocimiento y una moral basada en la razón natural más que en la revelación divina. Figuras clave de la Ilustración como Voltaire, Montesquieu, Benjamin Franklin y muchos otros fueron iniciados en logias masónicas, encontrando allí un espacio para desarrollar y difundir sus ideas revolucionarias. Para la Iglesia Católica, estas ideas representaban un desafío frontal a su autoridad. En 1884, el Papa León XIII publicó la encíclica Humanum Genus, el documento antimasónico más extenso y detallado jamás emitido por un pontífice. En él, no solo condenaba a la masonería como una secta perversa, sino que la identificaba explícitamente como la encarnación del reino de Satanás en la tierra. Los masones, escribía, promueven el gran error de nuestros días, el cual consiste en relegar la religión a un asunto privado y negar a la Iglesia su legítimo papel en la sociedad y el Estado. Lo que verdaderamente aterrorizaba a la jerarquía católica no eran tanto los rituales o símbolos masónicos, sino la visión de mundo que representaban. La masonería abogaba por estados laicos, donde la Iglesia no tuviera privilegios especiales, por la educación pública fuera del control eclesiástico, por la libertad de culto y pensamiento. Promovía una fraternidad universal basada en valores humanistas más que en dogmas religiosos. Para una Iglesia acostumbrada a ser el árbitro final de la verdad y la moralidad, estos ideales no eran simplemente erróneos, eran una amenaza existencial. La pregunta se vuelve inevitable: ¿era la masonería realmente una fuerza revolucionaria dedicada a derrocar el orden cristiano o simplemente un espejo donde se reflejaban los cambios inevitables que la modernidad traía consigo? Madrid, 1940. En las calles de la España franquista, carteles propagandísticos muestran una imagen aterradora: un monstruo de 3 cabezas, una con la estrella de David, otra con el compás y la escuadra masónica, y la tercera con la hoz y el martillo soviéticos, que amenaza con devorar la patria y la fe. Debajo, en letras rojas,
contra el contubernio judeo-masónico comunista, España una, grande y libre. Esta imagen no era solo propaganda. Para millones de españoles representaba una verdad incuestionable. Existía una conspiración global dirigida por masones y judíos para destruir la civilización cristiana occidental. ¿Cómo surgió esta idea de una conspiración mundial masónica? Sus raíces se remontan a la Revolución Francesa de 1789, cuando el antiguo régimen se derrumbó en un baño de sangre y las iglesias fueron profanadas. Muchos buscaron explicaciones. El abate Agustín Barruel, en sus Memorias para servir a la historia del jacobinismo, 1797, ofreció una respuesta simple. Todo había sido orquestado por sociedades secretas, principalmente la masonería, para destruir la monarquía y la iglesia. Esta teoría, aunque carente de evidencias sólidas, proporcionaba un chivo expiatorio conveniente y una narrativa coherente para acontecimientos que parecían caóticos e incomprensibles. A lo largo del siglo XIX, esta idea evolucionó. El infame Protocolos de los Sabios de Sion, una falsificación antisemita elaborada por la policía secreta zarista alrededor de 1900, añadió el elemento judío a la conspiración. Según este texto, los judíos, aliados con los masones, planeaban dominar el mundo a través del control de las finanzas, la prensa y la subversión política. A pesar de ser desenmascarado como una falsificación burda, este documento fue tomado como prueba irrefutable por antisemitas en todo el mundo, incluidos los nazis en Alemania y los fascistas en Italia y España. La realidad de la masonería hace que esta teoría conspiratoria sea particularmente absurda. Lejos de ser una organización monolítica capaz de controlar gobiernos y finanzas mundiales, la masonería siempre ha sido extremadamente descentralizada. Las grandes logias de diferentes países a menudo no se reconocen entre sí, tienen tradiciones y prácticas divergentes y frecuentemente están divididas por disputas internas. La idea de que pudieran coordinar una conspiración global es, para cualquiera familiarizado con su estructura, completamente inverosímil. Sin embargo, el mito del contubernio judeo-masónico tuvo consecuencias trágicamente reales. En la España franquista, ser identificado como masón significaba persecución, cárcel o incluso ejecución. En la Alemania nazi, los masones fueron enviados a campos de concentración junto con judíos, gitanos y otros grupos perseguidos. En Italia, Mussolini cerró todas las logias y confiscó sus bienes. Estas persecuciones no se basaban en hechos reales, sino en mitos que habían sido repetidos durante tanto tiempo y con tanta convicción que se habían convertido en verdades indiscutibles para millones de personas. La gran pregunta persiste: ¿por qué la masonería, una fraternidad relativamente pequeña, centrada en el desarrollo moral y filosófico de sus miembros, se convirtió en el blanco perfecto para tantos miedos y paranoias colectivas a lo largo de la historia moderna? Nauvoo, Illinois, 1842. En la frontera americana, lejos de las catedrales europeas y los palacios vaticanos, una nueva historia entre masonería y religión estaba a punto de escribirse. Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se arrodilla ante el altar de la recién formada logia masónica de Nauvoo para ser iniciado en los misterios de la fraternidad. Apenas unas semanas después, Smith introducirá en su iglesia la ceremonia de la investidura, un ritual con sorprendentes similitudes con los misterios masónicos. ¿Coincidencia, inspiración divina o adaptación deliberada? Este episodio poco conocido revela una de las más fascinantes intersecciones entre masonería y religión. En la masonería se encuentra la apostasía del judaísmo, en la iglesia mormona, la restauración del judaísmo.
Escribiría años después un apologista mormón, intentando explicar las innegables similitudes entre ambos rituales. La historia comienza cuando Joseph Smith y varios líderes mormones solicitaron y recibieron una dispensa para formar una logia masónica en Nauvoo, entonces la ciudad mormona más grande de América. En cuestión de meses, esta logia inició a más de 1,500 miembros, convirtiéndose en la más grande del estado de Illinois. Smith, fascinado por el simbolismo y los rituales masónicos, parece haber encontrado en ellos un vehículo para expresar verdades espirituales que ya había recibido por revelación. Las similitudes entre la ceremonia de investidura mormona y los rituales masónicos son notables. Signos, tokens, apretones de manos especiales, juramentos, vestimentas simbólicas e incluso ciertos elementos del guión ritual. Sin embargo, sería simplista ver la investidura mormona como una mera copia. Smith recontextualizó estos elementos dentro de una narrativa bíblica y una teología única, transformándolos de lecciones morales y filosóficas en vehículos para verdades salvíficas y ordenanzas necesarias para la exaltación eterna, según la doctrina mormona. Esta apropiación no pasó desapercibida. La Gran Logia de Illinois revocó la Carta Constitutiva de la Logia de Nauvoo en 1844, acusando a los mormones de irregularidades masónicas. Ese mismo año, Smith fue asesinado por una turba en la cárcel de Carthage, donde estaba detenido bajo cargos relacionados con la destrucción de una imprenta que había publicado críticas contra él. Tras su muerte, Brigham Young, también masón, llevó a los mormones hacia Utah, donde continuaron practicando una versión de la investidura que, aunque modificada con el tiempo, mantiene elementos reconociblemente inspirados en la masonería. Lo fascinante de esta historia es cómo ilustra la compleja relación entre esoterismo, religión y revelación. Para los mormones, las similitudes con la masonería se explican porque ambas tradiciones derivan, aunque por caminos diferentes, de las prácticas del Templo de Salomón. Para los críticos es un caso claro de apropiación. Para los historiadores representa un fascinante ejemplo de cómo los símbolos y rituales pueden migrar entre tradiciones, adquiriendo nuevos significados en el proceso. Lo que está claro es que en la frontera americana, lejos del conflicto europeo entre masonería e Iglesia Católica, la relación entre fraternidad y fe tomó un giro inesperado que perdura hasta hoy en los templos mormones de todo el mundo. Burgos, España, 1 de abril de 1940. En el salón principal del palacio que sirve como sede provisional del gobierno franquista, el generalísimo Francisco Franco firma con pluma solemne la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Con este documento, miles de españoles quedan marcados como enemigos del Estado, susceptibles de ser encarcelados, torturados o ejecutados por el simple hecho de pertenecer o haber pertenecido a una logia masónica. ¿Qué llevó a tal nivel de persecución? ¿Qué temía tanto el régimen franquista de una fraternidad dedicada oficialmente al perfeccionamiento moral de sus miembros? La masonería ha sido el arma con que se ha destruido el imperio español, declaraba Franco en sus discursos. Para el dictador y muchos de sus seguidores, la historia reciente de España podía explicarse a través de una simple narrativa. La decadencia nacional, la pérdida de las colonias, la instauración de la República, la guerra civil, todo era resultado de una conspiración masónica para destruir la España católica y tradicional. Esta obsesión no era nueva, se enraizaba en décadas de propaganda antimasónica difundida por sectores ultraconservadores de la Iglesia y la sociedad española. La persecución fue sistemática y brutal. Se creó un tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo, que procesó a miles de personas.
Los archivos masónicos fueron confiscados para identificar a todos los miembros de logias. En las cárceles franquistas, los prisioneros masones eran sometidos a torturas específicas que parodiaban grotescamente sus rituales. Muchos fueron ejecutados tras juicios sumarios. Otros pasaron décadas en prisión. Aquellos que lograron huir al exilio fueron condenados in absentia, sus propiedades confiscadas y sus nombres manchados públicamente. El caso más notorio fue el del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, donde el régimen creó un macabro museo antimasónico, exhibiendo objetos confiscados de las logias, mandiles, bandas, joyas simbólicas, documentos internos, todo presentado como prueba de la conspiración masónica contra España. Los visitantes eran guiados por funcionarios que explicaban cómo estos objetos aparentemente inocuos eran en realidad instrumentos de una vasta conspiración internacional. El museo permaneció abierto hasta la muerte de Franco en 1975. Un testimonio del papel central que la obsesión antimasónica jugó en la ideología del régimen. Lo más perturbador de esta historia no es solo la persecución en sí, sino cómo fue justificada y apoyada por amplios sectores de la Iglesia Católica Española. Sacerdotes denunciaban a masones desde el púlpito. Publicaciones católicas celebraban los juicios antimasónicos como una necesaria purificación de España. La jerarquía eclesiástica, que había bendecido el alzamiento de Franco como una cruzada, veía en la persecución de la masonería una continuación lógica de la lucha contra los enemigos de la fe. Esta complicidad plantea incómodas preguntas sobre la responsabilidad histórica de la Iglesia en uno de los episodios más oscuros de persecución ideológica del siglo XX. ¿Eran los masones españoles realmente una amenaza para la nación? ¿O simplemente se convirtieron en el chivo expiatorio perfecto para un régimen que necesitaba enemigos para justificar su represión? Ciudad del Vaticano, noviembre de 1983. En un despacho del Palacio del Santo Oficio, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes conocida como la Inquisición, firma un documento titulado Declaración sobre la masonería. Su contenido es claro y contundente. El juicio negativo de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas permanece inalterado. A pesar de las esperanzas generadas tras el Concilio Vaticano II de un posible acercamiento entre católicos y masones, esta declaración confirmaba que, para la Iglesia, la masonería seguía siendo incompatible con la fe católica. ¿Por qué, después de siglos, este conflicto persiste en pleno mundo moderno? El Concilio Vaticano II, 1962-1965, había traído aires de renovación a la Iglesia Católica. El espíritu de diálogo, apertura y reconciliación que caracterizó aquel evento histórico llevó a muchos católicos y masones a pensar que las antiguas condenas podrían ser revisadas. De hecho, el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 ya no mencionaba explícitamente la excomunión para los católicos que se unieran a la masonería, como había sido la norma desde 1738. Para muchos, esto parecía señalar un cambio significativo en la postura de la Iglesia. Sin embargo, la esperanza duró poco. La mencionada declaración de Ratzinger aclaró que la omisión en el nuevo código no significaba una aprobación implícita. Por el contrario, reafirmaba que los fieles que pertenecen a asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Santa Comunión. Las razones citadas eran profundas y filosóficas. La masonería promueve una concepción relativista de la religión, incompatible con la fe católica en verdades absolutas. Sus rituales constituyen una forma de culto alternativo, y su visión de la vida moral y espiritual prescinde de Cristo como único Salvador.
40 años después, en 2023, esta posición fue reafirmada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, nuevo nombre del antiguo Santo Oficio. En respuesta a consultas de obispos de Filipinas, el organismo vaticano declaró nuevamente que la pertenencia a la masonería y la recepción de los sacramentos católicos son incompatibles. Entre las razones citadas, destacaba la negación masónica de la divinidad de Cristo y la promoción del laicismo como visión social y política. Curiosamente, desde el lado masónico, la visión es muy diferente. Líderes de grandes logias han declarado repetidamente que no existe incompatibilidad entre ser masón y católico. La masonería no es una religión y no compite con ninguna fe, afirman. De hecho, en países como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, muchos masones son también católicos practicantes, viviendo una especie de doble vida espiritual que la jerarquía eclesiástica considera imposible. Esta asimetría en la percepción del conflicto revela algo profundo. No se trata solo de dogmas o prácticas, sino de diferentes concepciones sobre cómo debe vivirse la espiritualidad en el mundo moderno. Para la Iglesia, la fe debe ser integral, abarcando todas las dimensiones de la vida. Para la masonería, la espiritualidad puede compartimentarse, permitiendo que diferentes tradiciones iluminen diferentes aspectos de la experiencia humana. Esta diferencia fundamental de visión explica por qué, después de casi 3 siglos, el conflicto persiste a pesar de los múltiples cambios sociales, políticos y teológicos que han transformado tanto a la Iglesia como a la masonería. La pregunta persiste. ¿Puede haber reconciliación entre estas dos visiones del mundo? ¿O están destinadas a permanecer en polos opuestos de la experiencia religiosa contemporánea? Londres, primer sábado de junio de 2023. Las puertas de la Gran Logia Unida de Inglaterra, el edificio neoclásico en Great Queen Street, que es considerado la catedral de la masonería mundial, se abren al público. Familias, turistas y curiosos recorren sus salas ornamentadas. Observan los tronos ceremoniales, los símbolos esotéricos, las herramientas rituales. Guías masones responden preguntas, explican la historia de la fraternidad y su propósito en el mundo moderno. Esta jornada de puertas abiertas, impensable hace unas décadas, refleja la nueva estrategia de transparencia adoptada por muchas obediencias masónicas. En un mundo hiperconectado y escéptico, ¿qué lugar ocupan los secretos masónicos? ¿Se está transformando esta antigua fraternidad para sobrevivir en la era digital? No tenemos nada que esconder, solo tradiciones que preservar, explica un alto dignatario masón, mientras muestra el templo principal a los visitantes. La masonería contemporánea ha entendido que el secretismo que la caracterizó durante siglos se ha convertido en un lastre, en una época donde la transparencia es valorada y la información fluye libremente. Las grandes logias de todo el mundo han establecido sitios web oficiales, cuentas en redes sociales, programas de divulgación pública y visitas guiadas a sus templos. Libros que detallan los rituales masónicos están disponibles en cualquier librería o plataforma online, haciendo que el antiguo secreto sea accesible a cualquiera con curiosidad e internet. Esta apertura responde también a una necesidad práctica: combatir los persistentes mitos y teorías conspirativas. A pesar de la abundante información disponible, millones de personas siguen creyendo que los masones controlan secretamente gobiernos, bancos y medios de comunicación. Las acusaciones que comenzaron en el siglo XVIII siguen circulando en pleno siglo XXI, amplificadas por Internet y las redes sociales. Figuras políticas en países tan diversos como Estados Unidos, Rusia, Turquía o Brasil han utilizado retórica antimasónica para movilizar a sus seguidores, demostrando la sorprendente perdurabilidad de estos mitos.
La realidad de la masonería contemporánea es mucho más prosaica que las fantasías conspirativas. La fraternidad ha experimentado un declive significativo en las últimas décadas, especialmente en Occidente. La Gran Logia Unida de Inglaterra pasó de tener más de 500.000 miembros en la década de 1950 a menos de 200.000 en la actualidad. Las razones son múltiples. Cambios en los patrones de socialización, menor tiempo libre en la sociedad contemporánea, competencia de otras formas de asociación y el desinterés de las generaciones más jóvenes por instituciones tradicionales. Lejos de ser una omnipotente sociedad secreta, muchas logias luchan por mantener sus templos y atraer nuevos miembros. Sin embargo, esta crisis también ha propiciado una reflexión profunda sobre lo que la masonería puede ofrecer al hombre contemporáneo. En un mundo dominado por el materialismo, la superficialidad y la hiperestimulación digital, los valores masónicos de fraternidad genuina, crecimiento moral y contemplación de los misterios de la existencia resultan sorprendentemente relevantes. Muchos hombres y mujeres, en las obediencias mixtas o femeninas, encuentran en la masonería un espacio único donde pueden desconectar de las presiones diarias, reflexionar sobre cuestiones trascendentes y experimentar un sentido de comunidad auténtica cada vez más escaso en la sociedad moderna. El verdadero secreto masónico, comenta un viejo masón a un joven visitante curioso, no es algo que pueda ser revelado en Internet o en un libro. Es una experiencia transformadora que solo puede ser vivida personalmente. Quizás aquí radica la paradoja final. En una era de aparente transparencia total, el auténtico secreto de la masonería no es un conocimiento oculto, sino la experiencia vivida de sus rituales y enseñanzas. Un secreto que, por su propia naturaleza, permanece inaccesible para quienes no lo han experimentado, no por estar prohibido, sino porque algunas experiencias humanas simplemente no pueden ser transmitidas a través de palabras, videos o explicaciones teóricas. La pregunta persiste: si los secretos masónicos son en realidad tan simples, ¿por qué siguen fascinando tanto a quienes están dentro como a quienes observan desde fuera? París, 1877. En el Gran Oriente de Francia, la obediencia masónica más antigua del continente europeo, se toma una decisión que fracturará el mundo masónico hasta nuestros días. Eliminar la obligación de creer en el gran arquitecto del universo, una referencia a Dios, como requisito para la iniciación. Este acto, aparentemente simple, provoca un terremoto en la fraternidad global. Las grandes logias anglosajonas, fieles a los antiguos landmarks o principios fundamentales, rompen relaciones con los franceses, acusándolos de traicionar la esencia misma de la masonería. Nace así la división más profunda en el mundo masónico: la masonería regular y la irregular o liberal. ¿Cómo afecta esta división a la relación con la Iglesia y otras religiones? ¿Es la masonería una fraternidad religiosa, antirreligiosa o algo completamente diferente? No somos una religión, pero no somos antirreligiosos, explica un dirigente de la Gran Logia Unida de Inglaterra, principal representante de la masonería regular. Para esta corriente, predominante en países anglosajones, la creencia en un ser supremo es obligatoria. La Biblia, u otro volumen de la ley sagrada, según la religión del candidato, debe estar presente en todas las reuniones, y las discusiones sobre religión y política están prohibidas en logia. Esta masonería se presenta como complementaria a la religión, nunca como sustituta. Hacemos mejores cristianos, mejores judíos, mejores musulmanes, afirman, subrayando que los principios masónicos refuerzan, no compiten, con la fe religiosa del iniciado.
En el otro extremo, la masonería liberal, representada por obediencias como el Gran Oriente de Francia, el Gran Oriente de Bélgica o el Gran Oriente de España, adopta una postura radicalmente diferente. No exige creencia en ninguna divinidad, acepta ateos y agnósticos y permite, incluso fomenta, debates sobre temas religiosos y políticos en sus reuniones. Esta corriente masónica se identifica fuertemente con valores laicistas y progresistas y ha tenido históricamente tensiones mucho más agudas con la Iglesia Católica. No somos una religión, pero sí ofrecemos una alternativa ética y filosófica al dogmatismo religioso, podría resumir su postura. Entre estos dos polos existen múltiples variantes. La Gran Logia de Francia, por ejemplo, mantiene referencia al gran arquitecto, pero da libertad interpretativa a sus miembros. Las obediencias mixtas como le droit humain, que admiten tanto hombres como mujeres, suelen adoptar posturas más cercanas al liberalismo masónico. En Latinoamérica, las grandes logias oscilan entre modelos anglófilos y francófilos, a veces coexistiendo en un mismo país. Esta diversidad hace imposible hablar de la masonería como un bloque monolítico, especialmente en temas relacionados con la religión. Para la Iglesia Católica, esta diversidad plantea un dilema. Debería diferenciar entre diferentes tipos de masonería en sus pronunciamientos. Hasta ahora, Roma ha optado por mantener una condena general, considerando que incluso la masonería más religiosa contiene elementos incompatibles con el catolicismo. Relativismo, sincretismo, naturalismo y una visión de salvación por obras sin necesidad de gracia divina. Sin embargo, algunos teólogos y prelados han sugerido que podría ser tiempo de establecer diferencias, reconociendo que no todas las obediencias masónicas representan la misma amenaza para la fe católica. Lo fascinante de esta historia es cómo refleja tensiones más amplias en la sociedad moderna, entre tradición y progreso, entre religiosidad y secularismo, entre universalismo y particularismo. La división del mundo masónico no es solo una cuestión interna de una fraternidad, sino un microcosmos que refleja algunas de las grandes divisiones filosóficas y culturales de nuestro tiempo. La pregunta persiste: ¿puede la masonería, en cualquiera de sus formas, reconciliarse con una visión religiosa del mundo? ¿O las diferencias son demasiado fundamentales para permitir una verdadera coexistencia? Filadelfia, 4 de julio de 1776. En la sala donde se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, al menos 9 de los firmantes son masones, incluyendo a Benjamin Franklin. En Francia, 13 años después, la Revolución Francesa estalla con el liderazgo de numerosos masones como Lafayette y Mirabeau. A lo largo del siglo XIX, los movimientos de independencia en América Latina son liderados por figuras como Simón Bolívar, José de San Martín y Benito Juárez, todos vinculados a logias masónicas. ¿Coincidencia o conspiración? ¿Qué papel jugó realmente la masonería en la creación de los estados modernos y por qué esto generó un conflicto directo con la Iglesia Católica? La revolución se decidió en nuestras logias, afirmaba el masón Louis Blanc sobre los eventos de 1789 en Francia. Aunque esta declaración contiene cierta exageración, los historiadores coinciden en que las logias masónicas del siglo XVIII funcionaron como laboratorios donde se gestaron y difundieron los ideales que transformarían el orden político occidental. Soberanía popular, separación de poderes, derechos individuales, libertad de conciencia y, crucialmente, separación entre Iglesia y Estado. Las logias, con su estructura democrática interna, los dirigentes eran elegidos por los miembros. Su valoración del mérito personal sobre los privilegios heredados y su apertura a miembros de diferentes clases sociales
funcionaban como pequeñas repúblicas en miniatura dentro de sociedades todavía dominadas por monarquías absolutas y rígidas jerarquías sociales. En los nuevos Estados Unidos de América, la influencia masónica es innegable. George Washington fue iniciado masón en 1752 y fue instalado como venerable maestro de la Logia de Alexandria mientras era presidente. El diseño de Washington D.C. por Pierre L'Enfant, otro masón, incorporó numerosos elementos de simbolismo masónico. La propia Constitución americana refleja ideales centrales de la masonería ilustrada: libertad de culto, separación de poderes, federalismo y la idea de que todos los ciudadanos nacen iguales, conceptos que habían sido discutidos durante décadas en las logias antes de convertirse en principios constitucionales. En América Latina, la conexión es aún más directa. Las logias lautarinas, fundadas por San Martín, funcionaron como verdaderas células revolucionarias que planificaron la independencia de varios países sudamericanos. Simón Bolívar, iniciado en la logia Lautaro en Cádiz, incorporó principios masónicos en sus proyectos constitucionales. En México, la lucha entre liberales, mayoritariamente masones, y conservadores durante el siglo XIX se materializó en la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, que establecieron un Estado laico, limitaron severamente el poder económico y político de la Iglesia y nacionalizaron las propiedades eclesiásticas. Para la Iglesia Católica, esta transformación representaba una catástrofe. Durante siglos, la Iglesia había sido no solo una institución religiosa, sino un pilar fundamental del orden político, económico y social. Los nuevos estados liberales, inspirados en ideales masónicos, amenazaban esta posición privilegiada. La separación Iglesia-Estado, la educación pública laica, el matrimonio civil, los cementerios secularizados, la libertad de cultos. Cada una de estas reformas liberales erosionaba el poder e influencia eclesiásticos. No es sorprendente que los papas del siglo XIX, desde Pío VII hasta León XIII, vieran en la masonería al arquitecto principal de este nuevo orden que relegaba a la Iglesia a un papel secundario en la vida pública. ¿Fue la masonería la gran conspiración que imaginaban los papas? La realidad es más compleja que cualquier teoría conspirativa. Las logias no crearon las revoluciones ni controlaron los nuevos gobiernos, pero sí funcionaron como espacios donde las élites ilustradas podían familiarizarse con nuevas ideas políticas, establecer redes de confianza y colaboración y desarrollar un lenguaje común de reforma social. La verdadera conspiración, si existió alguna, no fue contra la religión en sí, sino contra un sistema político que entrelazaba inextricablemente el poder temporal y el espiritual. La pregunta más profunda es si este nuevo orden liberal democrático, con su separación entre Iglesia y Estado, representa realmente una pérdida para la religión, o simplemente un nuevo contexto donde la fe puede existir de manera más auténtica, libre de las contaminaciones del poder político. Chartres, Francia. En la magnífica catedral gótica, un visitante atento observa algo peculiar en los vitrales y las esculturas: compases, escuadras, niveles, herramientas que siglos después se convertirían en los símbolos centrales de la masonería. En la misma ciudad, a pocas calles de distancia, un templo masónico moderno ostenta columnas que recuerdan a las de un templo salomónico, vitrales con figuras bíblicas y un altar central con un volumen de la ley sagrada. ¿Coincidencia o apropiación? ¿Cómo se entrelaza la simbología masónica con la cristiana? ¿Y por qué esto ha sido fuente de confusión, fascinación y conflicto durante siglos? La masonería tomó las herramientas de construcción y las transformó en símbolos morales.
explica un historiador especializado. Esta transformación comenzó con los gremios medievales de constructores profundamente católicos, que veían en su trabajo una forma de glorificar a Dios. El compás, que traza círculos perfectos, simbolizaba la eternidad divina. La escuadra representaba la rectitud moral, el nivel, la igualdad de todos los hombres ante Dios. Cuando la masonería especulativa emergió en el siglo XVIII, heredó estos símbolos, pero amplió y recontextualizó sus significados, creando un sistema simbólico que funcionaba en múltiples niveles: operativo, moral, filosófico y espiritual. Los símbolos más controvertidos en la relación con la Iglesia incluyen el ojo que todo lo ve, frecuentemente representado dentro de un triángulo. Para los cristianos, simboliza la Trinidad y la omnisciencia divina. Para los masones, representa al gran arquitecto del universo observando las acciones humanas. Aunque ambas interpretaciones parecen compatibles, la Iglesia ha visto en esta apropiación una forma de sincretismo que diluye el significado específicamente cristiano. Similarmente, el Templo de Salomón, central en la mitología masónica, es reinterpretado como una alegoría del templo interior que cada masón debe construir, una lectura que la Iglesia considera una desviación de su significado bíblico original. Quizás más problemática aún ha sido la incorporación de figuras bíblicas en los rituales masónicos. Hiram Abiv, el constructor del Templo de Salomón, apenas mencionado en la Biblia, se convierte en el protagonista central del ritual del tercer grado masónico, donde su asesinato y resurrección simbólica recuerdan inevitablemente a la pasión y resurrección de Cristo. Juan el Bautista y Juan el Evangelista son adoptados como los santos patronos de la masonería, celebrados en los solsticios. Para la Iglesia, estas adaptaciones constituyen una apropiación indebida del patrimonio simbólico cristiano, desconectándolo de su contexto teológico original. Los templos masónicos mismos reflejan esta compleja relación simbólica. Orientados típicamente de este a oeste como las iglesias tradicionales, con un altar central, columnas que recuerdan a las del Templo de Salomón, Boaz y Yachin, y frecuentemente decorados con imaginerías que combinan elementos bíblicos, herméticos, pitagóricos y otros, representan un espacio sincrético que mezcla tradiciones diversas. Para los masones, esta amalgama representa la búsqueda de una verdad universal que trasciende religiones particulares. Para la Iglesia, constituye precisamente el tipo de relativismo doctrinal que considera incompatible con la fe católica. Lo fascinante de esta historia es cómo revela las diferentes actitudes hacia el simbolismo religioso. La Iglesia Católica, como guardiana de una tradición revelada, considera que los símbolos sagrados tienen significados específicos y autoritativos que no deben ser reinterpretados libremente. La masonería, influida por corrientes herméticas y esotéricas, ve los símbolos como vehículos multivalentes que cada individuo puede interpretar según su nivel de comprensión. Esta diferencia fundamental de aproximación explica por qué, incluso cuando ambas tradiciones utilizan símbolos aparentemente idénticos, el diálogo entre ellas ha sido tan difícil. La pregunta persiste: ¿es posible respetar la integridad de la tradición simbólica cristiana mientras se reconoce la legitimidad de otras lecturas e interpretaciones? Roma, 1981. Tras el escándalo de la Logia P2 en Italia, una teoría sensacional comienza a circular en periódicos y libros. El Papa Juan Pablo I, fallecido tras solo 33 días de pontificado en 1978, habría sido asesinado por descubrir una red masónica dentro del Vaticano. Esta teoría, popularizada por el libro En nombre de Dios, de David Jalop,
se suma a una larga lista de especulaciones sobre papas supuestamente masones, infiltraciones masónicas en la curia y conspiraciones para controlar la Iglesia desde dentro. ¿Hay alguna verdad en estas teorías? ¿Han existido realmente papas masones o son estas historias simplemente el producto de la paranoia y la desinformación? La lista de los infiltrados, un documento supuestamente filtrado en 1976, nombraba a varios cardenales y obispos como miembros secretos de logias masónicas. Entre ellos, figuras de alto perfil como el secretario de Estado Vaticano Jean Villot y el futuro Papa Pablo VI. Esta lista, publicada por la revista italiana OP de Mino Pecorelli, fue ampliamente reproducida en medios tradicionalistas católicos como prueba definitiva de la infiltración masónica en la cúpula de la Iglesia. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que el documento era una falsificación, creada probablemente por sectores ultraconservadores para desacreditar a los elementos más progresistas de la jerarquía. Pecorelli, quien publicó la lista, fue asesinado en 1979 en circunstancias nunca completamente aclaradas, añadiendo una capa adicional de misterio a toda la situación. La teoría más persistente sobre papas masones se centra en Angelo Roncalli, quien se convirtió en el Papa Juan XXIII en 1958 y convocó el Concilio Vaticano II. Según esta teoría, Roncalli habría sido iniciado masón durante su servicio como nuncio apostólico en Francia y Turquía, y habría trabajado desde dentro para modernizar la Iglesia según los intereses masónicos. Los defensores de esta teoría señalan sus políticas de apertura, su relación amistosa con políticos masones como Charles de Gaulle y las reformas del Vaticano II como pruebas de su afiliación secreta. Sin embargo, no existe un solo documento creíble que demuestre tal iniciación, y la teoría ignora convenientemente la profunda fe católica tradicional de Roncalli, evidenciada en sus escritos personales y testimonios de quienes lo conocieron íntimamente. ¿Y qué hay de las muertes sospechosas? El caso de Juan Pablo I, Albino Luciani, ha sido objeto de innumerables teorías conspirativas. Su repentino fallecimiento tras un brevísimo pontificado, la confusión inicial sobre las circunstancias exactas de su muerte y rumores sobre su intención de investigar las finanzas vaticanas alimentaron especulaciones sobre un posible asesinato. La teoría de Yallop conectaba su muerte con la logia masónica P2, el Banco Ambrosiano y su presidente Roberto Calvi, encontrado ahorcado bajo el puente Blackfriars en Londres en 1982. Sin embargo, investigaciones médicas posteriores confirmaron que Luciani, quien tenía antecedentes de problemas cardíacos, murió por un infarto. La conspiración masónica resulta ser, bajo escrutinio riguroso, una elaborada ficción construida sobre coincidencias, suposiciones y una falta de comprensión de los procedimientos vaticanos. La realidad histórica es mucho menos sensacional, pero no menos fascinante. El único caso documentado de un alto prelado católico que fue masón es el del arzobispo Annibale Bugnini, quien lideró la reforma litúrgica post-Vaticano II. Documentos en los archivos vaticanos sugieren que Pablo VI lo removió de su posición y lo exilió como nuncio en Irán en 1975 tras recibir evidencia de su afiliación masónica. Este caso único, sin embargo, está lejos de demostrar una infiltración masiva, como alegan los tradicionalistas. Lo que estas teorías conspirativas revelan no es tanto una realidad histórica como un fenómeno psicológico y social. La necesidad de explicar cambios complejos y perturbadores mediante narrativas simples de buenos contra malos. Para muchos católicos tradicionalistas es más fácil creer que los cambios del Vaticano II fueron resultado de una conspiración masónica que aceptar que la Iglesia misma sintió la necesidad de adaptarse a un mundo moderno.
Las teorías conspirativas ofrecen un consuelo peculiar. Si todo es resultado de un complot, entonces la verdadera Iglesia permanece inmaculada, solo temporalmente secuestrada por los infiltrados. La realidad, como siempre, es más compleja, más humana y en última instancia más interesante que cualquier teoría conspiratoria. Viena, 2007. En un discreto salón del Hotel Imperial, algo extraordinario ocurre. Un grupo de altos dignatarios masones se reúne con teólogos católicos, incluyendo algunos sacerdotes, para un diálogo franco sobre las posibilidades de reconciliación entre la Iglesia Católica y la masonería. Esta reunión, organizada por el cardenal Christoph Schönborn, pero mantenida fuera de los canales oficiales, es solo una de varias iniciativas similares que han tenido lugar en las últimas décadas. Después de casi 300 años de anatemas, condenas y sospechas mutuas, ¿es posible un acercamiento? ¿Pueden estas dos instituciones, que han definido en gran medida su identidad en oposición una a la otra, encontrar un terreno común en el siglo XXI? El problema no es tanto teológico como histórico y psicológico, comentaba un sacerdote participante en el encuentro vienés. Siglos de desconfianza han creado una barrera que la razón sola no puede superar. Este diagnóstico apunta a una realidad fundamental. El conflicto entre la Iglesia y la masonería va más allá de las diferencias doctrinales o rituales. Está profundamente arraigado en la memoria colectiva de ambas instituciones. Para muchos católicos tradicionales, la masonería sigue siendo sinónimo de anticlericalismo y secularismo militante. Para muchos masones, especialmente en países latinos, la Iglesia representa dogmatismo e intolerancia histórica hacia el libre pensamiento. A pesar de estas dificultades, desde el Concilio Vaticano II han existido intentos significativos de diálogo. En Alemania, el grupo de Lichtenau reunió desde 1974 a teólogos católicos y masones en conversaciones periódicas, produciendo documentos que destacaban puntos de convergencia como el compromiso con la dignidad humana, la búsqueda de la verdad y valores éticos universales. En Francia, el cardenal Lustiger de París mantuvo contactos discretos con líderes del Gran Oriente. En Estados Unidos, donde la masonería tiene un carácter más religioso y menos anticlerical que en Europa continental, algunos obispos han adoptado posturas más flexibles, reconociendo la compatible de muchas logias norteamericanas con la fe católica. Estos diálogos han identificado varios obstáculos fundamentales para una reconciliación plena. Primero, la cuestión del relativismo. La masonería, especialmente en su vertiente anglosajona, promueve la idea de que diferentes tradiciones religiosas son caminos igualmente válidos hacia la verdad, mientras que la Iglesia mantiene la unicidad salvífica de Cristo. Segundo, el carácter iniciático y jurado de la masonería. La Iglesia cuestiona la legitimidad de juramentos que comprometen a una persona con una organización cuyas demandas futuras desconoce. Tercero, el simbolismo. Aunque la masonería sostiene que sus símbolos y rituales son complementarios a la religión, la Iglesia ve en ellos una especie de religión alternativa que compite con los sacramentos cristianos. Sin embargo, también han surgido propuestas constructivas. Algunos teólogos han sugerido que la Iglesia podría diferenciar entre distintas obediencias masónicas, reconociendo que no todas representan la misma incompatibilidad con la fe católica. Otros han propuesto un modelo similar al adoptado con los anglicanos o luteranos, reconocer diferencias irreconciliables en ciertos aspectos, pero mantener un diálogo respetuoso sobre valores compartidos y colaboración en causas comunes como los derechos humanos, la paz o el alivio de la pobreza. Desde el lado masónico, algunas obediencias han moderado su tradicional anticlericalismo, reconociendo el valor positivo de la religión en la vida personal y social.
Una anécdota ilustra tanto las dificultades como las esperanzas de reconciliación. Durante el encuentro de Viena, un alto dignatario masón confesó: «Mi abuelo era masón y anticlerical feroz. Mi padre era masón, pero ya no odiaba a la iglesia. Yo soy masón y católico practicante. Mis hijos son solo católicos y no entienden por qué habría conflicto con la masonería». Esta evolución generacional sugiere que con el tiempo, las heridas históricas pueden sanar y las identidades construidas en oposición pueden transformarse. La pregunta que queda es si las instituciones pueden evolucionar tan rápido como las actitudes individuales, y si el diálogo puede superar no solo las diferencias doctrinales, sino también el peso de la historia y la memoria colectiva. En definitiva, el futuro de la relación entre la Iglesia Católica y la masonería no dependerá tanto de declaraciones oficiales o documentos teológicos, sino de la capacidad de ambas instituciones para verse mutuamente no a través del prisma distorsionado de los conflictos pasados, sino como lo que realmente son en el presente. Dos tradiciones que, aunque diferentes, comparten una preocupación por la dimensión trascendente de la existencia humana en un mundo cada vez más materialista y desencantado. Podrán reconocerse como potenciales aliados en lugar de enemigos ancestrales. El tiempo lo dirá.